Saludos cordiales, bienvenidos, buenas tardes. Ya estamos en vivo con los abogados de Gallardo Law Firm, justamente con las 5 o 4 minutos y ya estamos en vivo a través de todas las plataformas. Vamos a hablar sobre un acuerdo secreto que se está preparando entre republicanos y demócratas sobre el tema de la frontera e inmigración. Gracias a todos los que se van uniendo a esta hora a la transmisión. Vamos a estar compartiendo esta información, hablando con el abogado y además, por supuesto, respondiendo a todas las preguntas como hacemos cada día de lunes a viernes en este espacio. Buenas tardes, Ismael Labrador, abogado, ¿cómo está? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Aquí contento una vez más y sí, buen artículo este, ¿no? Sí, ha sido revelado. Déjenme ver si les puedo. Aquí está. Este artículo es un artículo de Axios y habla de que comenzaron unas conversaciones secretas para un acuerdo entre los republicanos y los demócratas, un acuerdo que comenzaría en el mes de enero es un acuerdo para regular la migración en la frontera, en general, para regular la inmigración, pero específicamente con el tema fronterizo. Ustedes recordarán que los demócratas y los republicanos se pusieron de acuerdo en un proyecto que después el presidente Trump lo rechazó. Bueno, pues ahora en el Senado, que los republicanos van a tener mayoría, y hay demócratas también que están de acuerdo en apoyar a los republicanos para tener los 60 votos necesarios para apoyar este proyecto de ley, pues se está discutiendo una reforma fronteriza y migratoria que además es prioridad del presidente Trump. Los principales republicanos del Senado están planeando avanzar rápidamente en este paquete fronterizo, utilizando el proceso de reconciliación presupuestaria para lograrlo. La idea es un acuerdo fronterizo bipartidista que se podría conseguir con 60 votos. Y además de esto, se habla de inicios de febrero para que ya este acuerdo esté sobre la mesa y llegue a votación. Lo que comenta Axios aquí, lo que comentan algunos legisladores que han hablado con Axios, por supuesto bajo condición de anonimato, porque nadie de estas conversaciones, porque son secretas, se dice que estarían, algunos senadores demócratas estarían propensos a firmar un acuerdo más restrictivo, no fuera tan laxo como el anterior, para dar, justamente después de la derrota de los demócratas en las elecciones, para dar la idea de que ellos también están interesados en el cierre de la frontera. Trump puede haber creado una nueva apertura al sugerir que está dispuesto a brindar protección a los beneficiarios de DACA, es decir, a las personas que ingresaron ilegalmente al país cuando eran niños, y el tema de los Dreamers, porque son personas que llegaron a una edad muy temprana. Esto fue lo que dijo Trump en una entrevista a principios de este mes, y esa podría ser la moneda de cambio para cerrar el acuerdo fronterizo. A pesar, hay que recordar, había un acuerdo anterior que se cayó justamente porque Trump le dijo a los legisladores de su partido que no lo votaran, y esto pudiera ser lo que reemplace finalmente a la CBP-1 y lo que reemplace al parol humanitario. Abogado. Sí, definitivamente unas noticias que definitivamente se ven, ¿no? Siempre han tratado de llegar a algún tipo de acuerdo que facilite mejorar la frontera. Y esto es lo que están tratando de hacer y nada, siempre estos acuerdos van a traer muchos puntos a escondidos, que nosotros los vamos a tener que analizar uno a uno, como bien recordamos el acuerdo de anterior, que no llegó a pasar. Inclusive tenía un acápite que hablaba acerca de las personas que estaban dentro de los Estados Unidos ya, los I-220A, y bueno, ese nunca llegó a pasar. Entonces yo creo que este que va a venir va a traer, por supuesto, estas cláusulas que vamos a tener que analizar, porque siempre cada partido va a tener que hacer concesiones a la hora de que existan estos acuerdos bipartidistas. Efectivamente, y quería también mostrarles, para que vean la presión del presidente Trump, que dijo claramente que le va a poner aranceles del 25% a Canadá y a México si no controlan la inmigración indocumentada a través de la frontera. Ahí tienen, Canadá anuncia nuevas reglas fronterizas tras amenaza arancelaria de Trump, y las nuevas reglas son que van a dedicar cerca de $900 millones a asegurar la frontera y a impedir que haya inmigración indocumentada, y además de eso,
van también a perseguir a los grupos que están haciendo contrabando de personas desde Canadá y entrándolas a los Estados Unidos. Hay que recordar que la migración desde Canadá se ha disparado después, en el último año fiscal, después que han encontrado por ahí algunos huecos para entrar por la frontera norte, y eso fue una de las amenazas de Trump, subirle los aranceles a 25%, lo mismo con México. Y bueno, como pueden apreciar, está funcionando porque ya Canadá está anunciando que va a tomar medidas para cerrar su frontera con los Estados Unidos e impedir la inmigración indocumentada. Vamos a responder preguntas. Cubano de Cuba, buenas tardes. ¿Qué argumentos sólidos son válidos para una entrevista en frontera donde preguntan por qué no me quedé en México? ¿Qué tipo de pruebas se pueden presentar? Somos cubanos. Bueno, en las entrevistas de Miedo Creíble, si es lo que te estás refiriendo, no hay evidencia física, porque todo esto es una entrevista telefónica con un oficial que está en Chicago y tú puedes ser que estés en Texas y tu abogado está aquí en Miami, por ejemplo. Entonces, esto es una entrevista telefónica. El mejor testimonio que hay y la mejor forma de ganar esta entrevista es siendo creíble. Siendo creíble, demostrando que tu historia es real. Porque cuando uno empieza a crear historias y se nota, el oficial se nota, tartamudeas, hay inconsistencias, te hacen preguntas para sencillamente hacerte caer en la trampa y la caes. Entonces, ¿qué argumentos son válidos? Siempre lo hemos dicho. Tú vienes a Estados Unidos entrando ilegal porque estás buscando refugio. ¿Refugio de qué? Por supuesto, de que tu vida corre peligro. ¿Por qué tu vida corre peligro? Porque tú expresaste tu opinión política en X veces en Cuba, en diferentes forums, y sufriste las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Por supuesto, maltratos, situaciones, golpizas, te despidieron del trabajo, te despidieron de la escuela, te acosaban en el barrio, te vigilaban, te multaban. Justamente cada persona, por supuesto, lo vive de diferentes formas, pero esa es la idea. Tú estás aquí porque tú estás huyendo y llega el momento que si no huyes, te matan. Entonces, pero claro, eso es a grandes rasgos, pero ese es el concepto en general. Y hay que recordar que ahora también, es decir, la única vía para pedir asilo en la frontera es la aplicación CBP One. Si usted no usa la aplicación CBP One, el oficial de inmigración le va a decir, ¿y por qué te fuiste de México? ¿Por qué huiste de México y no usaste la aplicación CBP One? Esa es la otra pregunta. Claro, por supuesto. Ahora mismo, para no entrar por la aplicación de CBP One, tienes que cumplir con ciertas excepciones. Que tu vida corre peligro, que has sido víctima de tráfico humano, son las más frecuentes, las más usadas. Y eso es lo que las personas usan. Por eso también muchas personas argumentan, bueno, en mi vida corre peligro en México. Pasó, me secuestraron, fui víctima de explotación sexual, fui víctima de explotación laboral, porque por supuesto en México llevo tanto tiempo, me dieron una legalidad y pude trabajar y entonces sufrí ciertas consecuencias, pero ya estoy aquí porque el cartel me está, ah, no sé, amenazando y demás. Entonces, cumple con esta excepción, entras a los Estados Unidos y entonces cuando entras a los Estados Unidos, entonces tienes la entrevista medio creíble que tienes que abarcar todo eso. Ok, tengo por acá otra pregunta. Buenas tardes. En mi caso soy 220 años, no tengo fecha de corte, tengo asilo presentado. ¿Qué me aconseja, abogado? Si eres cubano, hacer la ley de ajuste cubano, espero que la hayas hecho ya. Y fuera de ahí, nada, estar pendiente a alguna notificación para si te ponen en corte. Y, y si no te han puesto en corte, sencillamente esperar con calma tu fecha de asilo. Tu entrevista de asilo puede tomar bastantes años. Hacer la ley de ajuste cubano, pedir un parol, porque tal vez te pueden dar un parol. Si te casas, hacer un ajuste. Discúlpame, una petición de matrimonio. Todo eso lo puedes hacer. De hecho, hoy mismo me escribió un muchacho que es I220A muy activo, de los que hacía las manifestaciones y demás, y de los que más alzaba la voz en contra del régimen cubano. Le acaban de dar un parol. Ahora está luchando el parol de su esposa, pero me dio muchísima alegría ver su mensaje hoy en la mañana diciéndome, mira, Mario, me dieron un parol. Un muchacho súper bueno, trabajador, que aquí quiere estudiar. Me da mucha alegría, de verdad. Hola, ¿usted me podría ayudar a conseguir el permiso para salir a México? Pregunta Noemí. Ella, si no me equivoco, es DACA. Nos ha hablado en otras ocasiones. Sí, escríbele a los abogados, llama a los abogados. El número es 305-261-7000 y por supuesto que ellos te pueden ayudar. Eh, bueno, a ver, por aquí me están preguntando de determinados jueces que qué tal son para cerrar cortes. Depende. Imagínense ustedes, hay muchísimos jueces de inmigración en todo el país y imagínense, son muchos jueces, pero hay algunos que cierran la corte antes del año y un día porque conocen la ley de ajuste, etcétera. Hay otros que no, que te dicen tienes que esperar al año y un día
Cuando aplicas a la residencia te cierro la corte. Lo importante es hacer el esfuerzo, tratarla de cerrar. Si te dicen al año y un día, bueno, pues al año y un día. Y si no, pues felicidades, te la cerraron antes. No, y definitivamente también influye mucho el fiscal, porque muchas veces tienes un fiscal que se opone y el juez tiene que entretener esa oposición. Muchas veces tienes fiscal que no se opone y entonces sencillamente el camino es más fácil. Mi madre llegó con parol humanitario, la residencia es CU6. ¿Ella puede ir a Cuba sin problema? Sí, sin problema ninguno. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Entraste con parol, con tus niños aplicados a la residencia como grupo familiar. Discúlpame, no creo que exista esto de aplicar a la residencia como grupo familiar, ¿o sí, abogado? Estoy No, no equivocado. existe. Cada persona tiene que hacer su aplicación independiente. Exacto, porque la ley de ajuste cubano es cada uno, personal. Ya le Correctamente. evidencia, yo y su mamá estamos en espera hace más de 150 días. ¿Qué podemos hacer o tengo que seguir esperando? Tienes que revisar lo que hicieron ahí, William, porque eso de aplicar como grupo familiar, yo no creo que exista. Yo nunca había escuchado. Nunca. No sé con quién lo hiciste, cómo lo hiciste, pero probablemente ahí hay algún error. Presenté la Green Card el 30 de noviembre de 2024, cuando se supone que me llegue el recibo. Ya la fiscalía me pide ese recibo para cerrar mi corte, que no me la quiere cerrar. Eh, el recibo no hace ni 30 días que aplicaste, 3 meses máximo. Quiero ser conservador, no sé si aplicaste por bajos recursos o no. Muchas veces cuando aplicas por bajos recursos, primero te llega la aceptación que te aceptaron los bajos recursos y después te llega el recibo, pero no te va a llegar un recibo nunca en 25 días porque inclusive tú mandas el correo se demora 2 o 3 días en llegar a Chicago, que lo procesan, saca la cuenta. Sí, veo por aquí que me pone esto, que vaya Sandro, es la canción que han inventado para la marcha que convocó mañana Miguel Díaz-Canel, una marcha para protestar contra los Estados Unidos, un símbolo más de los antiamericanos, antiestadounidenses que son. Y bueno, nada, contarles que la Embajada de los Estados Unidos decidió suspender todas las entrevistas de reunificación familiar mañana, una payasada más del castrismo que evita que la Embajada pueda hacer su trabajo y hace que los cubanos pues pasen muchísimo más trabajo para poder salir del país. Varias de las personas que tenían entrevista mañana se han puesto en contacto conmigo, súper molestas por justamente les han truncado su entrevista. Ahora tienen que esperar a que la embajada se ponga de acuerdo con ellos, les den otra fecha de entrevista, etcétera. Nada, por la payasada del castrismo. Mañana, por supuesto, lo que va a haber es un show de bajo monta, de poca monta, organizado, obligado. La gente va porque si no vas por el centro de trabajo, te quitan el día, te pueden votar, etcétera, etcétera. Y todos sabemos para lo que va a servir el showcito, que no les va a servir de nada porque no los van a sacar de la lista de países terroristas. Pero bueno, es parte del show de esta gente. Bueno, aquí mensajes políticos. Vamos a ver, seguimos a preguntas. A ver, ¿qué tiempo puede demorar un cambio de dirección para otro estado si tengo fecha de corte en otro? Bueno, el cambio de dirección lo hacen instantáneo. El cambio de dirección lo hacen instantáneo, esto lo puede hacer online. Ahora, el cambio de corte es lo que se puede tomar un poco más, puede tomar unos 30, 45 días. Ok. Un cubano que entró por parol humanitario y a la hora de aplicar a la residencia ocultó que fue de la FARC por 7 años voluntario. ¿Se la pueden negar? Por supuesto, porque dijo mentira. Correctamente, correctamente. Si los Estados Unidos sabe, si, si la inteligencia americana sabe quién es esta persona, etcétera, o el día de mañana, pon tú que se la den porque no sabían quién es, el día de mañana encuentran información de esta persona que fue de la FARC y pon tú que haya cometido algún delito, que haya reprimido personas y alguien va y lo denuncia a inmigración, le pueden retirar la residencia por haber mentido. Y si es ciudadano, le retiran la ciudadanía también. Definitivamente. Lo hemos dicho muchas veces que no digan mentira. Aquí hace unos años vino el director de prisiones de Pinar del Río. Se legalizó, cogió las ayudas, estaba todo maravillosamente bien, hasta que un día alguien se lo encontró en la calle y le dijo, tú eres el director de prisiones de Pinar del Río. Y fue con USCIS, lo denunció y ese hombre, bueno, le tuvo que pagar todo el dinero que había cogido de las ayudas de los Estados Unidos, le quitaron la residencia, le dieron una orden de deportación. O sea, ojo con decir mentiras. Llevo un año que fui a la corte y no me asentaron el asilo porque no tengo corte ni aparezco en el sistema.
entonces ponlo con USCIS. Si no tienes corte y no te lo aceptaron es porque no te han faileado la NTA con la corte. Ponlo con USCIS. Mi niña entró por CBP, pero no le dieron parol porque entró con su abuela. ¿Qué puede hacer ahí? Buscar la I-94, seguro le dieron una I-94. Como la I-94 puede hacer la aplicación de ley de ajuste cubano sin problema. ¿Por qué hay tanta demora con los I-90, aunque fue error de USCIS en tu green card? Bueno, Rafael, eso es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué hay tanta demora? No sabemos, pero sí hay demora. Sí. Bueno, entre otras cosas, me imagino que por la cantidad, el volumen que tienen de gente. ¿Sí? Y yo creo que es una aplicación que tampoco tiene como prioridad para USCIS. Al final del día, cuando tú haces la aplicación y te mandan el recibo, con ese recibo tú extiendes la validez de tu green card anterior y puedes viajar y demás. Dice Cubanita Linda que su papá es residente y que la niña solamente tiene un NTA y primera casilla. Tienes que pedir la I-94, tienes que pedir a CBP la I-94, el récord de entradas y salidas. Tal vez lo puedes buscar en internet, tal vez no lo has encontrado, pero en internet, si tú entraste por CBP, la niña entró por CBP, de seguro tiene que tener la I-94. Okay. Si reclamo a mis hijos por asilado político, ¿ellos también obtienen esa categoría o hacen el ajuste cubano? Bueno, si tus hijos entran aquí como derivativos del asilo político, van a obtener la residencia como asilado político. Ahora, me imagino que lo que estás pensando es que le den un parol, pero no funciona así. Ok. Soy CBP1, hice una moción con un notario y me cerraron la corte administrativamente. ¿Debería ser otra moción? Bueno, ahora, si te cerraron la corte administrativamente, tienes que hacer dos mociones. Una primero para que te vuelvan a poner la fecha de corte y otra después para que te la quiten. Eso se llama un motion to recalendar y después motion to terminate. Si te la cerraron administrativamente, fue que el notario definitivamente, en vez de pedir cierre de corte, terminar los procedimientos, lo que pidió fue un administrative closure, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y creo que vas a tener que pagar doble. Necesito que le llegue parol a mi hijo. En enero se lo llevan para el servicio militar. Anis Lady o Ana Lady. ¿Qué más quisiera yo? Pero lamentablemente yo no tengo ningún poder para que le llegue parol a nadie, ni para que le llegue el CBP1, ni para que le den una visa humanitaria. Yo soy solamente un periodista. Eso, y mucho menos con el parol humanitario, que ahora mismo ni siquiera han dado las estadísticas este mes. Ok, vamos a ver. Dice por aquí alguien, entré con CBP1, me llegó la residencia, pero la corte no me la cierran ni recibo respuesta de la corte. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estás haciendo algo mal. Estás haciendo algo mal definitivamente porque si ya tienes residencia, la corte te la tienen que cerrar. Algo estás mandando al lugar equivocado, estás usando los argumentos incorrectos, algo está pasando. ¿Qué piensan hacer con el parol humanitario que aplicaron desde enero y nada todavía? Nada. El parol humanitario es extremadamente discrecional. Fue un programa que creó la administración Biden, completamente discrecional. Eso no existía. Depende mucho de la administración y ya vieron las cifras en los últimos 2 meses fueron de apenas un puñado de personas que llegaron por el parol humanitario. Sinceramente, creo que ya no hay ninguna posibilidad de parol humanitario. Eso se ha ido muriendo, ya eso prácticamente no existe. Y por supuesto, cuando llegue Trump en enero, él prometió que lo iba a eliminar, igual que la CBP1. Yo me encuentro en Tapachula esperando cita para CBP1. En caso de que se desactiven la app, quisiera saber si es cierto que te deniegan el asilo en México. ¿Puedo entregarme en la frontera y me dejarán pasar sin problema? No. Para nada, sí. Eso, exacto. No, y esto es muy importante, no se dejen engañar por los coyotes, que les dicen eso de que te entregas en la frontera y que no hay problema. Si te entregas en la frontera, la inmensa mayoría de la gente que se están entregando en la frontera o las deportan o les dan una I-220A. Entonces, no es recomendable para nada cometer ese delito y cruzar la frontera de manera ilegal. Y cuando llegue Trump, va a ser peor. Entonces, ojo con eso. Ok, vamos a ver. Soy cubana, llegué a Estados Unidos por parol, pero aún no tengo la residencia. ¿Puedo hacer un viaje a México? No. ¿Cómo se te ocurre? Si te vas de aquí, no entras más. Así que no puedes hacer ningún viaje a México. No salgas de aquí, no salgas de los Estados Unidos. Ok, si reclamo, este es el que había leído. Sigo por aquí. Los que están en México esperando el CBP1 tendrán todavía posibilidades de entrar a Estados Unidos. Sí, posibilidades hay hasta que se cierre, hasta el día en que ustedes oigan de que el presidente, y aquí se los vamos a decir al momento que eso ocurra, que el presidente Trump eliminó la CBP1,
hasta ese día hay posibilidades. Lo que se está hablando es un acuerdo de entre republicanos y demócratas, se habla ya de principios de febrero. Entonces, al menos hay una ventana ahí de oportunidad. Ok, envié mi solicitud de residencia sin las vacunas. Soy parol de 60 días sin corte y Aish me dijo que no debería ir más. Se demora mucho, hace casi 500 días. Nada, ¿qué me recomiendan? Bueno, me imagino sin las vacunas, me imagino que sea sin el examen médico, ¿no? O si no, no, porque si tú te haces el examen médico con alguien, con un doctor de inmigración, el doctor de inmigración te va a poner te va a decir que te hace falta hacerte vacuna. También he conocido muchas personas que se están haciendo estos exámenes con clínicas que no son, vamos a decir, las series, y me están virando los paquetes. Y cuando llego adentro, que me mandan el paquete del examen médico, lo que tienen son hojas en blanco. Esto me ha pasado a mí. Y después buscarte otro lugar y demás. Entonces, si tienes 500 días, sabes que lo mandaste sin esto, yo te aconsejo que trates de comunicarte con USCIS para ver si te falta algo en tu aplicación, que por eso que se está demorando tanto. Tremendo. Bueno, última pregunta. Anis Lady o Ana Lady, lo siento muchísimo, de verdad. Yo te digo de todo corazón, creo que el servicio militar es la cosa más inhumana que hay, de andar obligando a la gente a hacer un servicio militar, a perder 2 años de su vida miserablemente, pero imagínate, esa es la dictadura que hay en Cuba. Mi FOIA dice que fui liberado por temas humanitarios, pero no especifica nada más. ¿Puedo solicitar a USCIS un parol? Yo soy I220A. Claro que sí, Rafael, y hay que buscar exactamente cuáles son los argumentos que te pusieron en tu FOIA, porque si te liberaron por razones humanitarias, maybe tienes un parol, tal vez te procesaron el parol, sencillamente no te lo dieron, pero sí, definitivamente sí. Perfecto, muchísimas gracias, abogado. Gracias a todos por la sintonía. No se olviden de suscribirse, por favor, al canal de YouTube. Es completamente gratis. Compártanlo con amigos y familiares. Seguiremos informando por aquí. Gracias. Dale, gracias, hasta luego. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte.